Hola a todos, mi nombre es Andrea y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo calcular probabilidades. Vamos a por ello. Lo primero que necesito a la hora de hablar de cálculo de probabilidades es un suceso que sea posible. No me vale ni un suceso que sea imposible ni un suceso que sea seguro. Voy a poner como ejemplo tirar una moneda al aire. Imaginaos que yo he hecho una apuesta, estoy jugándome quién saca en un partido de fútbol, por ejemplo, y yo he elegido cara. Y lo que quiero saber es qué probabilidad tengo de que salga cara. Para eso, ¿qué necesito? Necesito tener dos datos claros. El primero es los casos favorables, es decir, las posibilidades que hay de que me salga cara. Una moneda tiene cara y cruz. ¿Cuántas caras tiene? Una, así que las posibilidades de que me salga cara es una. Hay un caso favorable. Y tengo que tener claro los casos posibles, es decir, cuántas opciones hay. Una moneda solamente puede ser cara o cruz, por lo tanto tiene dos casos posibles. Un caso favorable, que es el que yo quiero, que es cara, y dos casos posibles, que son el total de opciones que hay, cara o cruz. ¿Cómo calculo la probabilidad? Pues muy sencillo, tengo que convertir esto que he puesto aquí simplemente en una fracción o en una división, es decir, las posibilidades de que me salga cara es de un medio, que si lo paso a un número decimal es del 0,5 y que si lo paso a un porcentaje es del 50%. Normalmente el cálculo de probabilidades se da siempre o como número decimal o como porcentaje. Por lo tanto, es muy importante tener claro que una fracción es una división de la que yo puedo sacar un número decimal y cómo convertir de un número decimal después a un porcentaje. He puesto este ejemplo el primero porque es el más fácil de ver, pero vamos a ver otros casos. Imaginaos que yo aquí tengo una urna en la que hay bolas de distintos colores y yo quiero saber cuáles son las probabilidades de sacar rojo. Pues para eso lo primero que necesito es saber cuántos son los casos favorables. Repito, los casos favorables es el número de opciones que hay de lo que yo quiero. En este caso tenemos 1, 2 y 3 bolas rojas. Por lo tanto, el número de casos favorables de sacar rojo es 3. Y luego, por otro lado, necesito saber los casos posibles, es decir, todas las opciones que hay, el número de bolas que hay. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, los casos posibles son 8. ¿Cuál es la probabilidad de que a mí me salga rojo? Pues es de 3/8. Si yo hago esa división, me va a salir que es de 0,375, que convertido a porcentaje me va a decir que es de un 37,5%. Si en este mismo ejemplo yo quisiese saber las posibilidades que hay de que me salga azul, pues tengo que mirar cuántos casos favorables tengo, es decir, cuántas bolitas azules hay. Pues tengo 1 y 2 casos favorables, son un total de 2, y mis casos posibles, es decir, el número total de bolas que hay es el mismo que antes, que es 8. Por lo tanto, la probabilidad de que a mí me salga una bola azul es de 2/8. Si hago la división me va a dar que es de 0,25. Por lo tanto, yo puedo decir que tengo un 25% de probabilidades de sacar una bola de color azul. Vamos a ver un último ejemplo. En este caso es una ruleta en la cual yo tengo tanto casillas rojas como casillas amarillas y quiero calcular las probabilidades de sacar una casilla roja y las probabilidades de sacar una casilla amarilla. Por no escribir tanto voy a poner simplemente la A de amarillo. Lo primero que necesito en los dos casos es saber los casos favorables y los casos posibles. Recuerdo, los casos favorables es el número de opciones que hay de lo que yo quiero. En el rojo, pues si yo contase, tengo aquí 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4, 16. Los casos favorables son 16. Y los casos posibles es el total de casillas que hay, tanto las rojas como las amarillas. Pues ya tenía 16 rojas, más 1, 2, 3 y 4 amarillas. El total de casos posibles es 20. Y en el caso de las amarillas, casos favorables, son 4, que son las 4 casillas amarillas que hay. Y los casos posibles son los mismos que antes, 20. Es muy evidente saber que hay más probabilidades de que me salga rojo a que me salga amarillo. ¿Pero cuál es la diferencia? Pues tengo que es de rojo 16/20 y de amarillo 4/20. Si hago la división 16/20 me va a dar 0,8,
que ya debería de saber rápidamente que es un 80%. Y de amarillo, si yo divido 4 entre 20 me va a dar que es 0,2 y por lo tanto las probabilidades son del 20%. Ya lo vemos, hay que tener claro cuáles son los casos favorables y los casos posibles, es decir, el número de opciones que hay de lo que yo quiero y el número de opciones total, es convertirlo en una fracción, que a su vez es una división, y de esa división pasar a un porcentaje. Pues ya lo tenemos, como veis es muy fácil, hay que practicarlo un poco, hay que tener claro cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos posibles y simplemente está listo. ¡Hasta luego!